día de hoy nos encontramos con la escritora Maritza Olortegui Marina, que nos va a contar un poco de su vida personal y su vida como escritora. Nuestro Perú tiene hermosos lugares llenos de historia, costumbres y una variedad gastronómica. Nos gustaría saber, ¿dónde nació usted? Muchas gracias, Mateo. Gracias por la invitación al colegio. ¿Cuál es el colegio? Sagrado Corazón Sofiano. Gracias a ese colegio y también a tus compañeros y maestros. Bueno, yo nací en un pueblito bucólico andino llamado Chingas, un pueblo bien pequeño. Este pueblo pertenece a la provincia de Antonio Raimondi y al departamento de Ancash. Soy una ancashina enamorada de mi tierra. Muy interesante. Todas las personas desde niños tenemos sueños que nos gustaría hacer realidad. ¿Ha podido realizar sus sueños? Creo que sí. Probablemente no tenía bien claro que uno de mis grandes sueños sería escribir, pero también uno de mis grandes sueños ha sido ser mamá. Y ser mamá de dos hermosos hijos que tengo. Posteriormente ya tuve tiempo para pensar en la literatura y es cuando empiezo a escribir y arraigarme a este arte tan bello que es escribir. ¿Cómo lo logró para realizar esos sueños? Muy buena pregunta, porque nada es fácil. Desde muy pequeña ya me inclinaba por la lectura de cuentos y sobre todo creo que empecé con los mitos y leyendas que mi madre y mi abuela nos relataban en mi natal Chingas, alumbrados solamente por velas, que se hacía tan importante leer, escuchar a mi madre a través de la oralidad, leer algunos pocos libros que teníamos en casa y más adelante ya intentando escribir algunos versos en la escuela. Sabemos lo importante que es la elección en la carrera. ¿Nos puede decir qué estudió? Bueno, a veces uno termina la secundaria y no tiene idea de lo que queremos hacer en el futuro. Sin embargo, sin duda creo que siempre pensé en la literatura, pero también ser maestra. Soy maestra de vocación, amo enseñar, pero si no hubiera habido ese plus de la literatura, quizá no sería una maestra feliz. Yo estudié lengua y literatura y eso me permitió combinar el arte de la escritura y la docencia. Cuéntenos, ¿cómo surge su vocación como ser escritora? Lo primero que escribí fue a los 14, 15 años, después de haber leído muchas obras románticas. Por ejemplo, leí María en la época de la adolescencia, leí Romeo y Julieta de William Shakespeare y fui leyendo justamente historias que cuentan sobre amores románticos y digamos que ese fue de repente el punto de partida para llegar a donde yo estoy. Escribí una carta literaria, creo que es una de las cartas más lindas que he escrito. Así empecé. Muy interesante su inicio para ser escritora. De todos los escritores que conoce, ¿cuál es su favorito? Mateo, son muchos, ciertamente, conozco, pero digamos, vamos a dividir en dos espacios o orígenes de los escritores. Crecí leyendo a Arguedas, José María Arguedas, leyendo sus cuentos, identificándome con él, porque tiene un amor extraordinario por el hombre andino, por la naturaleza, por los campos y sobre todo por el amor que le tiene a los indios desamparados. Luego leí esta novela de Clorinda Mato de Turner, Ave sin nido, con la misma temática.
Después, en el camino también fui conociendo al poeta universal César Vallejo, que con su poesía me enamoró, sobre todo teniendo en cuenta esos elementos tan cotidianos de la casa, se convirtieron parte de esos versos universales que han dado la vuelta en el mundo. César Vallejo es uno de los escritores más reconocidos del Perú y el mundo. ¿No es cierto? Sí, claro que sí. Por ejemplo, mira, no me vas a creer, pero aún recuerdo algunos versos de los poemas que yo recitaba a los 8 o 9 años. Por ejemplo, ¿cómo no sentir o conmoverse, ¿no? con estos versos? Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no tiene Marías que se van. Y si el hombre sufre, el Dios es él. Muy conmovedora esas frases que nos acaba de recitar. ¿Qué género escribe? Me he dedicado, como cualquier escritor o escritora, siempre empezamos haciendo unos versos en el colegio, de repente en la universidad, pero sin duda lo que siempre me ha atraído es la narrativa. Entonces es el género que escribo y básicamente escribo novelas. Porque pienso que en las novelas puedo abordar varias temáticas y puedo contar historia de muchos personajes. Es la ventaja, lo que en el cuento no, se aborda una sola temática y son pocos los personajes que forman parte de la historia. Muy interesante. Ahora queremos saber más sobre su vida profesional. Nosotros siempre tenemos a alguien a quien admiramos o es nuestra mayor inspiración. ¿Cuál fue su inspiración para ser escritora? El amor, porque considero que el amor en todas sus manifestaciones es hermosa. El amor no falla. Somos los seres humanos que nos equivocamos en el momento de amar. Por eso escribí Amantes de Papel. Cuando ya pensé un libro para adolescentes, niños, dije, ¿por qué no contar una historia de gemelas? Yo soy gemela y se vive un mundo hermoso, pero a veces también de discusiones, porque podemos haber nacido en un embarazo, pero también nos peleamos, no nos entendemos. Yo siempre digo que somos un poco la rareza de la naturaleza. Quise contar las aventuras, tristezas, emociones que se siente al ser gemelas y cómo es que se vive en el día a día. Y luego otra inspiración fue mi abuela materna, que una mujer adelantada para su época, una mujer que ya por allá por los años de 1950 ya denunciaba el machismo y todos los problemas sociales que hasta la actualidad podemos evidenciar. Okay, para continuar la entrevista es mi turno de hablar con Maritza Alortegui. ¿Consideras sencillo escribir una obra literaria? No, definitivamente tenemos que básicamente leer. Quien no ha leído o quien no tiene esa costumbre de leer libros literarios se va a tomar más tiempo quizá. Y además hay que prepararnos, hay que conocer sobre teorías literarias, estilos, técnicas. En verdad que no es fácil, quizá por eso yo me he tomado mucho tiempo, me tomé muy en serio querer escribir y por ello empecé todavía a los 40 y tantos años a escribir, habiendo ya pensado desde niña, ¿no? Parece fácil, pero desde lo que veo es más complicado. Uh-huh. En toda tu carrera como escritora, ¿cuál fue tu primer libro en publicar? El primer libro en publicar, en verdad he escrito yo 4 libros anteriores, publiqué el 2005, justamente preocupada porque los estudiantes no comprenden lo que leen y yo como maestra
seleccioné algunas lecturas que de alguna manera eran importantes para los estudiantes. Trabajé la estrategia metodológica, es decir, dar unas pautas al lector, cómo leer para poder entender. El 2006-07 hasta el 8 publiqué mis primeros 4 libros. Pero ya como novelista, empecé con mi novela Amantes de Papel, una novela para grandes de 380 páginas. O sea, yo pensé y quise publicar primero una obra vasta como esta. Y después, cuando ya empecé a estudiar el posgrado en literatura infantil y juvenil, es cuando yo me intereso ya en un público lector infantil y adolescente. ¿Cuáles las temáticas de sus obras? Las temáticas, a ver, en cuanto a Almendra y Alondra, que son las novelas de literatura infantil y juvenil, como manifesté algo al inicio de la entrevista, es básicamente, aquí tenemos el libro, Almendra y Alondra es el primer libro, el segundo es Almendra y Alondra en San Nicolás, y el último de la trilogía es Almendra sin Alondra. En esta primera versión, las protagonistas tienen 8 o 10 años, que nunca habían conocido Lima. Su papá les castiga y les manda a vacacionar con la abuela. Para ellas un mundo totalmente diferente y una abuela que no conocían. Entonces empiezan a lidiar, a convivir, a entenderse, pero viven una serie de aventuras como todo costeño, que desconocen y se sorprenden con cosas tan naturales como el rayo, los truenos, etc., ¿no? Entonces, en este caso, la temática es la migración invertida, porque sabemos que todos hemos migrado de la provincia a Lima, ¿cierto? Acá vivimos selváticos, serranos, costeños también. Hemos querido llegar a la Gran Lima, pero no se da que los costeños migren a la sierra. En este caso, las gemelas obligadas, de alguna manera, de la costa van a la sierra, una de las temáticas. El ser gemelas, otra de las temáticas es valorar el mundo andino, ¿no? Conocer la sierra. ¿Tú conoces la sierra? Sí, nací en Cusco. Ah, bueno, entonces, qué bueno, qué bueno. La experiencia de nacer bajo un cielo azul, el sol radiante, es todo un encanto que ya los costeños que no se animan a ir a la sierra, por ejemplo, pierden la posibilidad de disfrutar, ¿cierto?, de nuestra sierra maravillosa. Es muy cierto. Sabemos que uno de tus libros, bueno, es este, y Almendra y Alondra. ¿Qué fue lo que te inspiró en escribirlo, en hacer esta trilogía? Ay, gracias por la pregunta. Cuando yo escribí esta novela, jamás pensé que se iba a convertir en una trilogía. Esta novela ocupa el segundo lugar en un concurso nacional de literatura infantil y juvenil, y como premio es viajar por 6 departamentos del Perú, todo pagado, y tener conversatorio con mis lectores. Uno de los lugares donde tuvo mayor acogida fue en Ayacucho. Nunca había firmado tantos libros, algo de 200 estudiantes habían leído esta novela, y ellos fueron chicos de 5º grado, y ellos me dicen: escritora, Rayo, el perro, ¿estará en la segunda parte de la historia? La abuela Olvido será parte también de la segunda parte. Y yo le digo: no tiene otra parte, no lo tengo pensado. Pero ellos fueron con su inocencia, es decir, me hicieron prometer que escribiría una segunda parte. Escribí la segunda parte
Siempre escribo con el final abierto, de repente es con la finalidad de que el lector complete la historia, ¿no? Pero como dejo siempre con un final abierto, ellos esperan de la siguiente parte. Igual en Almendra y Alondra en San Nicolás es la historia de las mismas gemelas, pero que viajan porque su papá era gerente del Banco de la Nación, lo trasladaron a una parte de la selva. Entonces ellas ya vivencian experiencias muy distintas a la sierra, porque hay una diferencia, ¿no? Y después mis estudiantes adolescentes me pedían también un libro para su edad. Entonces crecieron las gemelas. En Almendra sin Alondra ya las gemelas tienen 14, 15 años, ya empiezan a enamorarse. Entonces ya es otra historia, ¿no? Es cómo va creciendo esta trilogía y mis lectores de este año me están pidiendo la cuarta parte. Estoy evaluando si puedo seguir contando más historias. ¿Planeas hacerlo? Bueno, les he prometido, sí, es que no hay forma, ¿no? Si tus lectores te piden, claro, yo pienso que sí, si a ellos les gusta, para mí es un honor, ¿no? Que me sugieran y de repente no va a ser otro libro, pero me piden por qué queda la novela cuando se acercan, se vuelven a encontrar los enamoraditos que fueron de 6º grado ya cuando están terminando la secundaria, ¿no? Entonces quieren que se extienda la historia. De repente sí, es muy probable. Muy interesante. Toda una trilogía, o muchas partes más, solo desde un principio, un libro sin pensar cómo llegaría. Exacto. Como escritora, ¿qué mensaje darías a los jóvenes que desean escribir? ¿A ti te gusta escribir? ¿Has intentado escribir algunos versos, algunas cartitas? Porque es así como uno empieza a escribir. Con cartas y versos. Carta, claro. El amor tiene que ver mucho en eso, ¿no? Cuando alguien nos gusta, cómo nos acercamos, no sé en tu generación, pero en la mía no teníamos celular, entonces no había WhatsApp, cómo nos comunicábamos a través de cartitas, ¿no? Y eso a mí particularmente me motivó. Entonces, ¿qué es lo que puedo recomendarle? De repente, algún compañero tuyo que escuche esta entrevista podría interesarse en la literatura. Nada, primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera. Leer primero, leer 2, 3, 4, 5. La base de cumplir con el sueño de escribir es leer, tener ese bagaje de haber leído muchas historias con diferentes temáticas, ¿no? Hay novelas que tienen que ver con el amor, con la fantasía, novelas de misterio, es decir, variadas. Y cuando ya están decididos a publicar o querer escribir ya para una editorial, les recomiendo de que revisen un poco la teoría, ¿no? Es bueno conocer la teoría literaria porque los libros, para que sean atractivos, los autores deben considerar el uso de las técnicas narrativas. Es decir, detrás de un libro hay toda una historia también que es algunos aspectos vividos por los autores. El alter ego de los autores es bien difícil que se aleje de una historia, porque nosotros estamos a la casa de lo que vemos en la cotidianidad, de lo que escuchamos, y parte de ello vamos contando, ¿no? De la realidad a la ficción, y sí que los hacemos creer, así como algunas películas nos lo creemos, ¿no? O nos lo tomamos en serio, ¿no? Hasta lloramos o nos reímos, y eso es importante. Entonces, mi recomendación para todos los que me están escuchando es que lean Plan Lector y en todo caso visiten por favor las ferias de libro. En el Perú, en Lima, tenemos una feria internacional tan importante donde pueden elegir los libros
que desean los padres, que acompañen también a sus hijos a vivir ese mundo de experiencia tan importantes y vitales para formarlos no solo como lectores, sino también como verdaderos seres humanos. Muchas gracias. A ver, muchas partes más. Solo desde un principio, un libro sin pensar cómo llegaría. Exacto. Como escritora, ¿qué mensaje darías a los jóvenes que desean escribir? ¿A ti te gusta escribir? ¿Has intentado escribir algunos versos, algunas cartitas? Porque es así como uno empieza a escribir. Con cartas y versos. Carta, claro. El amor tiene que ver mucho en eso, ¿no? Cuando alguien nos gusta, cómo nos acercamos, no sé en tu generación, pero en la mía no teníamos celular, entonces no había WhatsApp. ¿Cómo nos comunicábamos? A través de cartitas, ¿no? Y eso a mí particularmente me motivó. Entonces, ¿qué es lo que puedo recomendarle? De repente, algún compañero tuyo que escuche esta entrevista podría interesarse en la literatura. Nada. Primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera. Leer primero, leer 2, 3, 4, 5. La base de cumplir con el sueño de escribir es leer, tener ese bagaje de haber leído muchas historias con diferentes temáticas, ¿no? Hay novelas que tienen que ver con el amor, con la fantasía, novelas de misterio, es decir, variadas. Y cuando ya están decididos a publicar o querer escribir ya para una editorial, les recomiendo de que revisen un poco la teoría, ¿no? Es bueno conocer la teoría literaria porque los libros, para que sean atractivos, los autores deben considerar el uso de las técnicas narrativas. Es decir, detrás de un libro hay toda una historia también que es algunos aspectos vividos por los autores. El alter ego de los autores es bien difícil que se aleje de una historia, porque nosotros estamos a la casa de lo que vemos en la cotidianidad, de lo que escuchamos, y parte de ello vamos contando, ¿no? De la realidad a la ficción, y sí que los hacemos creer, así como algunas películas nos lo creemos, ¿no? O nos lo tomamos en serio, ¿no? Hasta lloramos o nos reímos, y eso es importante. Entonces, mi recomendación para todos los que me están escuchando es que lean Plan Lector, y en todo caso visiten por favor las ferias de libro. En el Perú, en Lima, tenemos una feria internacional tan importante donde pueden elegir los libros que desean. Los padres, que acompañen también a sus hijos a vivir ese mundo de experiencia tan importantes y vitales para formarlos no solo como lectores, sino también como verdaderos seres humanos. Muchas gracias. Ok, para terminar la entrevista, ¿cuáles libros piensas publicar futuramente dentro de este tiempo? Y mira, el último libro que publiqué fue Almendras sin alondra, fue el 2018. Ha pasado bastante tiempo que no he sentido la necesidad de escribir. Creo me estoy tomando mi tiempo, pero ya tengo en borrador Nadia, que es una novela. De repente te preguntes por qué Nadia, ¿no? Porque trata de una mujer que lamentablemente en su experiencia amorosa su pareja le hace sentir nadie. Entonces es una historia muy actual, ¿no? Vivimos constantemente las mujeres acosadas, maltratadas física, psicológicamente, verbalmente. Entonces es poco de denuncia sobre la violencia contra la mujer. Luego tengo otra, Entre el dolor y el silencio, también casi va por la misma temática. Luego voy a presentar, sí, estoy muy contenta de que voy a entrar a otro género distinto. Voy a publicar El retorno de Guaira, que es un cuento
pequeño de 15 páginas. Utilizo una técnica que es la metaficción, que no es muy conocido esta estrategia, y además va a ser un libro álbum. Este libro sí tiene un destinatario, van a ser niños entre 5 y 6 años. Esos son mis proyectos a futuro, Dios mediante pueda hacer realidad. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ti, Miguel, a Mateo, gracias a toda la familia del Colegio Sofiano, y mis saludos y gratitud a todos ellos. Muchas gracias.